Buenos días, queridos compañeros, queridos hermanos. Qué alegría poder estar con vosotros un sábado más. Pero hoy me vais a permitir que sea un poco, ¿cómo decirlo? Especial. Especial en el sentido de que voy a hablar de una tierra que me encanta. ¿Sabéis? Siempre he tenido un cariño especial por Galicia. Galicia. De hecho, tengo muy buenas amistades allí. Y esto no dejo de acordarme de la familia Ross. Ana, que es una colaboradora nuestra, que en alguna ocasión aquí con nosotros, y también a su hermana Nuria, que nos sigue desde allí. Pues la verdad que un bico muy grande para mi amiga Nuria. Pero ahora, desde hace un año, tengo además una sobrina galleguiña, Judith, la que llamamos la reina de las patatas de Coristanco, que se casó con mi sobrino Samuel, y desde aquí también un saludo muy agradable para el Colegio Rigel. En su boda hicieron una cosa que me encantó. Además de un pulpo a la gallega hecho con carne de soja, que no os podéis imaginar la cara que ponían algunos, ¿vale? Fue que a cada mesa la nombraron con una palabra gallega muy especial. Me pareció súper original, sobre todo porque no tenía ni idea de lo que significaba. Hasta después de la boda pensaba que se lo habían inventado. Pero cuando vi su traducción al castellano, me gustó más todavía. Y son algunas de estas palabras que quiero compartir hoy con vosotros. Así que desde aquí, un bico muy grande para todos nuestros seguidores galegos y de todo el mundo. Primera palabra. Lo único que tengo que pedir a los gallegos es si no la pronuncio bien. Amodiño. Amodiño. Amodiño es una expresión gallega que significa ir despacio, con calma, con cuidado, pausadamente y con mimo, reflejando una filosofía de vida de disfrutar cada momento y su proceso. No solo el resultado, sino valorando las cosas importantes y la conexión con el entorno. Cuando escuchaba esta definición me preguntaba, ¿a dónde me transportaría a mí esta palabra? Amodiño. Disfrutar cada momento, disfrutar el proceso, no solo el resultado, valorando las cosas importantes y la conexión con el entorno. Y a mí por un momento me transportó al jardín del Edén. No puedo ni imaginar aquella primera pareja paseando por el jardín y admirando y disfrutando de todo lo que le rodeaba. Amodiño, vayamos despacio, que ya estamos en un nuevo año y disfrutemos de cada bendición que Dios nos está concediendo. En nuestra iglesia tenemos un grupo del senderismo, al que yo no pertenezco, que les encanta andar, y más de uno en la última caminata expresó en lo alto de la montaña: ¡qué paz se respira aquí arriba! Eso lo dijo nuestra anciana Mónica. Yo no sé si porque Moisés no había ido a la excursión y se sentía tranquila, pero dijo: ¡qué maravilla de lugar y de momento! Amodiño, disfrutar cada momento, no solo andando, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, eso no tiene precio. Empezaron Adán y Eva en el jardín del Edén. Lo terminaremos nosotros en el lugar que Dios tiene preparado para cada uno. Así que, amodiño, disfrutemos cada segundo que Dios nos regala y disfrutemos con todos aquellos que caminan a nuestro lado. Tremelucir. Tremelucir. Tremelucir es brillar de forma intermitente y con intensidad variable, como lo hacen las estrellas en el cielo o una luz que parpadea, es similar a centellear o tintilar, que decimos en español. ¿Y nosotros? ¿Cómo brillamos en esta tierra? Las estrellas tintinean o tirilan por la noche debido a la refracción de su luz al atravesar la turbulencia de la atmósfera terrestre. Este fenómeno llamado centelleo es más notorio en estrellas bajas en el horizonte, donde hay más atmósfera que atravesar, y ocurre porque la luz puntual de las estrellas, que es muy sensible a los cambios,
de densidad y temperatura del aire los atraviesa. Nosotros tintineamos cuando dejamos que los rayos de nuestro Dios nos atraviesen y seamos capaces de reflejarlos a los que nos rodean. ¿Qué ven en ti las personas que están a tu lado? Tu pareja, tu familia, tus amigos. ¿Están contentos de que estés a su lado? ¿Confían en ti porque eres una persona confiable? Cuando los rayos divinos formen parte de nuestra vida, demostraremos a los que nos rodean que somos diferentes. Y recordaba las palabras que encontramos en Hechos 4:13 que dice: y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran personas sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Tenemos que tremelucir, y Jesús nos recuerda: porque vosotros sois la luz del mundo. Y esta es una célebre frase de Jesús en el Sermón del Monte, que invita a sus seguidores, a nosotros, a reflejar el amor, la verdad y la gracia de Dios mediante las buenas obras. Esta metáfora implica ser agentes del impacto positivo, guiando a otros e iluminando la sociedad con un comportamiento ejemplar que glorifica al Padre Celestial. Los 3 puntos claves de este mensaje bíblico de Mateo 5 es uno. Primero, identidad y propósito. Jesús no dice sed la luz del mundo. Jesús dice sois la luz del mundo, indicando una identidad asumida. Los cristianos, habiendo recibido la luz de Cristo, estamos llamados a reflejarla. Segunda, visibilidad. Como una ciudad en un monte o una lámpara en un candelero, la fe no debe ocultarse, sino manifestarse públicamente para disipar las tinieblas de este mundo. Y tercero y más importante, las buenas obras. La luz se materializa en acciones concretas que llevan a los demás a alabar a mi Dios. Así que no dejes de tremelucir en este mundo. Agárimo. Agárimo en gallego significa cariño, ternura o simpatía por alguien, siendo esta una palabra muy bonita y romántica, que expresa un sentimiento profundo de amor o amistad. Es similar a mimar o dar amparo, y también puede referirse a un refugio o abrigo contra el mal tiempo. Agárimo es una palabra que denota cercanía, protección, usada tanto para el afecto entre personas como para la acción de cuidarse. ¿Cuidar? ¿Cómo debemos de cuidar? ¿Como unos padres cuidan a sus hijos que se preocupan para que no les falte de nada? Comida, ropa, protección, cariño. ¿Como Dios se preocupa del ser humano para que no le falte de nada? Comida, ropa, protección, cariño o ayuda en los momentos difíciles. Los padres en la tierra somos un espejismo de lo que Dios nos cuida en el cielo. Agárimo, ternura, compasión, cariño. Gracias Dios por todo lo que haces por nosotros. Pero además también significa refugio y abrigo. Qué alegría nos da llegar a la iglesia en estos días de frío y encontrar la iglesia calentita, agradable. Y preparando esto recordaba en un vivac que hicimos en una ocasión los jóvenes hace unos años, bastantes años. Fue un vivac muy duro. Nos acompañó la lluvia los 3 días que estuvimos andando. Y recuerdo el sábado que por la noche llegamos a una iglesia. Paco, que era el que llevaba el vivac, intentó que el sacristán nos dejara dormir en la antesala de la iglesia. Pero no fue posible. Aquí no se puede dormir. Y lo entendíamos. Pero ¿sabéis? En lo alto de la cuesta hay un corral donde duermen las ovejas. Si queréis, podéis dormir allí, nos dijo. ¿Pensáis que nos molestó dormir en el suelo? ¿Pensáis que nos molestaron los cientos de pulgas que nos picaron toda la noche? Pues nada de eso importó, porque habíamos encontrado un refugio,
un asilo, que era la ayuda que en ese momento necesitábamos. Qué alegría tener un problema de la índole que sea y saber que hay un amigo o una amiga en la que puedes confiar y que puede ser tu refugio. Puede ser lo que tú necesitas en ese momento, esa mano que necesitas para levantarte otra vez. Proverbios 17:17 nos dice que en todo tiempo el amigo te quiere. Este texto significa que la verdadera amistad es incondicional, leal y constante, manteniéndose firme no solo en los momentos de alegría, sino también en la adversidad y en la angustia. La amistad es incondicional, no depende de las circunstancias, ni de la conveniencia, ni de si las cosas van bien o mal. La amistad nos da fidelidad en la adversidad. Un verdadero amigo permanece a tu lado durante los problemas y la angustia. Un verdadero amigo es acción, no solo sentimiento. La amistad implica apoyo activo y leal, no solo un afecto superficial. No tienes por qué estar de acuerdo siempre con tu amigo. Tienes derecho a discrepar, pero no debes dejar que eso rompa nunca esa amistad, porque entonces no es tu amigo, es solo un conocido. Así que no dejéis de mostrar agárimo, cariño, afecto, porque esto agrada a Dios. Voy a decir otra palabra que es curiosa. Pero además tengo un ayudante que lo va a leer mejor que yo. La 4, aperta, que es te voy a dar un apertazo. Aperta significa abrazo, un gesto de afecto, cariño o saludo efusivo, similar a un achuchón o apretón en castellano, expresando cercanía y hogar. Gracias, Alba. Lleva toda la semana aprendiendo a hablar galego para escribir, para poderlo pronunciar mejor que yo. Madre mía, ¿cómo se agradece un abrazo? El ver a alguien que conoces y en vez de dar un agradable apretón de mano, se cambia por ese abrazo cariñoso, ese abrazo que nos dice, para mí eres algo más, me gusta estar cerca de ti, y eso me hace considerarte un muy importante para mí. En la iglesia tenemos un hermano, se llama Rafael Gómez. Ese amigo, cada vez que te abraza, en los siguientes 15 minutos, no olvidas que te ha abrazado. Sus abrazos son achuchones de verdad, son apertazos de los que nunca olvidas. Gracias, Rafa, por tus abrazos de toda la semana. Pero nunca deis un abrazo falso, porque el postrer estado será mucho peor, y la mentira tiene las piernas muy cortitas. Ahora mismo estoy acordándome de Nochevieja, en la iglesia, cuando justo después de dar la entrada al Año Nuevo, los hermanos nos abrazamos entre todos, como queriendo decir, cómo me encanta que formemos parte de la misma familia. Por eso, no dejéis de apertar a todos aquellos que importen para vosotros, porque ¿sabéis una cosa? Eso le agrada a nuestro Dios. Hasta las diferencias más grandes se pueden olvidar si somos capaces de dar un apertazo sincero. La Biblia, y estamos acabando, utiliza el abrazo como un poderoso símbolo de amor, reconciliación, protección y bienvenida, destacando el abrazo de Dios hacia sus hijos y el afecto entre los creyentes. Y aquí tenéis algunos de los pasajes más destacados. Lucas 15:20, un abrazo de bienvenida y de perdón. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es la historia del hijo pródigo, que describe el abrazo de Dios. El abrazo de la protección divina, Isaías 40:11. Como pastor cuidará su rebaño. En sus brazos lo recogerá y en su regazo llevará a los corderos. El abrazo de amor y afecto, en Cantares 2:6 y 8 y 3. Ojalá su mano izquierda estuviera bajo mi cabeza y que su mano derecha me abrazara. Y otro en Génesis 33:4 que dice así,
Pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Un abrazo de reconciliación. Ese fue un abrazo de reconciliación. Para los cristianos, los abrazos en la Biblia tienen 3 significados. Primero, consuelo y refugio. Dios ofrece seguridad en tiempos difíciles. Y segundo, reconciliación. Un acto para sanar heridas y restaurar relaciones. Y por último, tercero, aceptación. Mostrar amor incondicional sin cuestionamientos. Y la última palabra en gallego. Ruliña. Es una palabra gallega muy cariñosa, un diminutivo tierno de rula, que se usa para referirse a la persona querida, especialmente a una niña o un bebé, como cariño, tesoro, mi niña, mi solecito, transmitiendo ternura, inocencia y afecto profundo, casi como un abrazo. Y aquí volvemos otra vez a buscar la similitud con nuestro Padre Dios. Estoy seguro que para Dios somos esa rula, esa persona querida que costó lo más valioso que había en el cielo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que devolvamos esa ruliña a todos los que nos rodeen. Es que Salva es un petardo. Es posible que tenga razón. Es que Salva me agobia como me trata. Pues es posible que tenga razón. Es que Salva es un impertinente. Pues es posible que hasta tenga razón. Pero recuerda una cosa, hasta las piedras más fuertes y duras se quiebran con el efecto de una sola gota de agua. Así que piensa que por muchas cosas malas que te haga Salva, por él también murió nuestro Señor, porque es capaz de ver cómo es de verdad, o mejor aún, Dios es capaz de ver cómo puede llegar a ser. A lo mejor está pasando por una mala situación y es su manera de desahogarse. A lo mejor solo necesita una palabra cariñosa de alguien como tú. No olvides del poder que tiene un abrazo, y dar el primer paso no te hace más débil, sino más inteligente. Imitemos la ternura de Dios con esa rula, esa persona querida tan particular. Oseas 11:4 nos dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Es un pasaje fundamental que describe la ternura paternal de nuestro Dios. Salmo 103:13 dice: el Señor es con los que honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Y Salmo 37:4 nos recuerda que ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. La rula en las relaciones humanas también es importante y la Biblia nos lo recuerda. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y Efesios 4:32 nos comenta: más bien sean bondadosos y tiernos unos con otros, y perdónense unos a los otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y por último, primera de Pedro 3:8 nos dice: en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos por el mismo amor, unidos en el mismo espíritu y en un mismo pensamiento. Y empezamos y terminamos esta meditación con el mismo texto que hemos empezado, el que encontramos en Hechos 4:13. Que el Señor bendiga a su iglesia, que cuando la gente se relacione con nosotros puedan decir que los líderes religiosos, puedan decir como los líderes religiosos en Jerusalén, que observaban la valentía de Pedro y Juan. A pesar de ser hombres sin estudios, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de tratar a la gente los llevaron a reconocer que habían sido discípulos de mi Jesús. Amén. Bueno, gallega, ¿qué tal nuestra pronunciación?
¿Qué os voy a decir desde Galicia? Acabas de hacer un repaso a algunas de las palabras más bonitas del idioma gallego. Sí, sencillamente un apunte. Agarimo es llana, no lleva tilde, es agarimo. No agárimo, sino agarimo. Pero bueno, una de las palabras más bonitas, además, del idioma gallego, agarimo. Qué bonita. Bueno, me he puesto de fondo, como veis, una nube con un montón de palabras en gallego. Alguna de ellas escogida como alguna de las palabras, dicen, más bonitas del idioma. Y curiosamente, algunas de esas palabras son nombres de insectos. La que está sobre mi cabeza, volvoreta, con B, ha sido escogida en más de una ocasión, una de las palabras más bonitas del idioma gallego. Volvoreta es mariposa. De manera que es una palabra muy bonita, suena muy bonito además y bueno, tiene que ver con algo tan lindo como una mariposa. A mi izquierda podéis leer xoaniña, es el nombre de otro insecto. Las xoaniñas son las mariquitas. Estos pequeños insectos rojos con puntitos, pues son xoaniñas en gallego. Y hay uno divertido, bueno, justo debajo de xoaniña pone tartaruga, es el gallego para tortuga. Y luego hay por ahí, pues algún nombre más muy divertido. Y tienes agarimo justo debajo de tartaruga, por ejemplo, porque es otra palabra realmente conocida. Y justo encima de donde estáis vosotros de la pantalla hay una palabra muy divertida que es lucecú. Q es la palabra gallega para culete. Y resulta que, claro, un lucecú es la luciérnaga, porque tiene la luz, evidentemente, en esa parte del cuerpo. Y bueno, es una palabra muy simpática, muy, muy divertida. Te agradezco el guiño porque la verdad es que son palabras muy lindas. Amodiño es una palabra que utilizamos muy a menudo. Cuando le dices a alguien, ve con calma. Pero se lo dices a alguien querido para que vaya despacio y para que tenga cuidado. Se utiliza con esa sensación, con lo cual es muy interesante que todas las palabras que nos has traído tienen que ver con el cariño de alguna forma, ¿no? Y con la manera de dar cariño y de compartir cariño también. Tremelucir es un verbo poco conocido, por cierto, pero tiene que ver con el verbo tremer, que es temblar. Entonces es una mezcla de la luz y el temblor de la luz, esa luz intermitente, ¿no? Es un juego de palabras muy bonito, tremelucir. Y me ha gustado mucho que hagas alusión al agarimo, a la aperta y a ruliña, todo junto. Rula es la traducción al gallego de la palabra tórtola. Tiene que ver con un pájaro. Cuando le dices en gallego a alguien, miña rula, que es algo muy cariñoso. Estás hablando de, bueno, hay quienes hablan de sus hijos como miña rula, ¿no? Cuando hablas con alguien a quien tienes cariño es miña rula, meu ruliño. Y son expresiones que se utilizan siempre con una connotación de agarimo, de mucho cariño. Y bueno, pues es como mi tortolita, ¿verdad? Mi palomita, mi tortolita. Fijaos que hay textos bíblicos que hablan de las tórtolas, de los palominos, como ofrendas también, eran pájaros muy especiales. Pues en gallego, cuando dices rula o rulo, estás hablando de algo efectivamente muy cariñoso. Así que te agradezco el agarimo con el que viene envuelto todo esto. Y voy a centrarte una de esas palabras, agarimo, porque nos hablas de la protección de Dios y el cariño que tiene por nosotros. Os voy a contar dos palabras gallegas que suenan preciosas y que tienen la misma connotación, que es la expresión del refugio. Lugar donde te refugias, lugar donde encuentras protección y amparo. Ese es la connotación textual de estas dos palabras que vamos a sumar a agarimo, porque son casi sinónimas. Una de ellas es acubillo. Acubillo es ese lugar donde además te sientes abrazado o abrazada. De hecho, acubillar a alguien es como acogerle con un abrazo. Es una palabra muy bonita. Y acubillo, un sitio donde te acubillas, es un lugar donde te refugias. Al igual que abeiro. Aveiro, de hecho hay asociaciones en Galicia que hablan, que tratan con personas con necesidad, que llevan por título Aveiro, porque Aveiro es un lugar de protección y de amparo. Hay muchas expresiones que tienen que ver con esto, y te lo agradezco porque me acabas de traer a la mente palabras que no se utilizan muy habitualmente, como acubillo, como aveiro, como agarimo, que al final están relacionadas con la aperta. Apertar, además, es apretar. Cuando apertas a alguien, se supone que lo haces con fuerza. Una aperta no es sencillamente, ¿sabes?, un toquecillo. No, es apretar. Es apertar, es espremer, dice también el diccionario, como exprimir. La idea de todo esto es hacerlo con cariño, hacerlo con cercanía. Así que te agradezco el acercamiento a todo esto, porque la verdad es que son palabras muy bonitas, que tienen mucho significado y que nos hablan además de lo que Dios hace por nosotros y de lo que nosotros debemos hacer por los demás también. Porque nosotros deberíamos ser, me quedo con esa idea, acubillo y aveiro para otras personas. Deberíamos compartir agarimo con otras personas. Deberíamos apertar.
La iglesia debería ser un lugar de acubillo, debería ser un aveiro para todos. Y espero que todos, todas, podamos tratarnos con el mismo cariño que tratamos a Miña Rula o a meu Ruliño. Espero que podamos tratarnos todos también con ese cariño como Dios nos trata a nosotros. Así que gracias porque, bueno, para nosotros esto suena muy familiar, son palabras muy, muy bonitas y te aseguro que con una significación muy especial. Así que yo creo que has hecho un resumen así como muy caluroso, que te agradezco, porque es verdad, el gallego es bonito y algunas palabras son más bonitas todavía. Así que nada, os envío un montón de bicos y bueno, que revoloteen como esas volvoretas que también ahora empiezan a aparecer ya cerca de la primavera. Bueno, a los que no sois gallegos, ¿cómo os ha sonado esto? Antón, ¿cómo te ha sonado esto? Pues mira, a mí me ha atravesado el corazón. Pero me vais a disculpar un momentito. Es que somos el primer diacorizo de la iglesia y hoy tenemos Santa Cena. Entonces, Adelante. Siento mucho tener que dejaros en este momento, pero es que no puedo, de verdad. Un Pues bico muy agarimos. grande para todos y muchísimas Agarimos. gracias. Venga. Dale, Igualmente. Una aperta. Vamos a criticarte. Déjame que te diga que Fernando nos ha puesto en el chat dedicado para ti, Salva, la palabra parruliño, que no sé... Parruliño, ah sí, parruliño es pollito. Y cuando le dices a alguien, sí, y cuando le dices a alguien parruliño o parruliña, es parecido a ruliño o ruliña, es similar. Entonces, meu parrulo, parruliño, parruliña es una expresión de cariño, pero el parrulo es el pollito. Bueno, pues Es muy cariñosa, sí, sí, gracias Fernando. Lo siento, Fernando. Yo en mi casa, a tipo familiar, soy el perrillo pequeño, ¿me entiendes? Cuando me Pues llaman... canciño, entonces es canciño, porque can Canciño. es perro, canciño es un perrito pequeño, un canciño. Pero no porque sea pequeño, sino porque tengo frío siempre y entonces siempre estoy abrigado como un perrillo pequeño. ¿Vale? Muchísimas bueno. gracias a todos, que el Señor bendiga mucho el programa y siento... Gracias. Os lo debo para otra vez y me quedo, ¿vale? Venga, Gracias. gracias. Esta Qué cosa bueno. con la Cuéntanos, Antón. Es lo que tiene el directo, ¿no? Y no se escucha todavía, no sé si tenéis el micro abierto. Venga. Muy bien. Esto del directo es fascinante, pero a la gente que nos está viendo, venga, ya Cuando nos se hemos juega hay colocado. 4, ahora quedamos 2. Venga, esto ya Sí. no. Vamos allá. Hoy se forma el lío. Hoy tenemos en la iglesia, como es una ceremonia especial, bueno, ya conocéis ahí aquellos que tenéis, pues la Santa Cena y tal, y Salva, que ha estado con nosotros, lo hemos raptado y ha estado con nosotros en esta primera Vamos parte del programa porque él tiene como diácono y responsable pues que organizar un poco. Ahora seguramente lo veréis luego en la transmisión dando vuelta por la capilla. Bueno, vamos al tema que Vamos nos ha allá. planteado. Adelante, Antón. ¿qué Oye, te yo parece? iba a decir que me había atravesado el corazón la presentación de este primer pensamiento de Salva, sobre todo al final, la parte final, viéndola ahí con su Sí. hija, porque a veces los padres somos tan vastos, ¿no? Y lo he incluido en su pensamiento cuando uno así es, pero sin embargo, a pesar de lo malolientes como aquel hijo que venía de tantos días fuera de casa, la ropa raída, el padre corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, ¿no? Sí. Entonces, claro, como en medio de todo esto permea, digamos, una presentación de lo que es el amor de Dios, de lo que Él hace en favor nuestro, de cómo Él tiene paciencia con nosotros, sabe que tiene que ser, ¿no? Que vernos crecer despacio, con calma, porque a veces, ¿no? Si estiramos mucho de la flor para arriba, para que crezca, lo que hacemos es arrancarla y ya la matamos ya para siempre, ¿no? Entonces es muy bello, la verdad que es muy bello. Nosotros podemos reflejar esa luz que nos atraviesa, que viene de parte de Dios, ¿no? Todas estas palabras nos han recordado, así como en una metáfora, todo lo que Dios hace en favor nuestro, ¿no? Y cómo nosotros también debemos de hacer lo mismo con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Como tú dices, la iglesia debería ser un lugar de refugio, donde haya cariño, que sea de acogida. No nos cansaremos de repetirlo, ¿no? No puede ser un lugar exclusivo, un lugar donde se necesite un uniforme para entrar, donde se necesite ningún máster, ninguna acreditación especial. Solamente, pues eso, estar dispuesto a ser permeado por ese amor divino, que es el que va a transformar tu vida. Así que, pues nada, muy bien, que cualquier
tema nos sirva para eso, para comprender, para acercarnos a ese amor divino que a veces nos es tan ajeno, tan lejano, ¿no? Porque decimos, ¿cómo Dios me ama a mí? Pues sí, y de esta manera. Esos textos que has leído son los que realmente me han hecho estremecer. Yo ¿no? Con ternura, yo te acojo, yo te cariño, esos textos de Isaías ahí que los ha ido, claro, uno con otro entrelazados. El que desee ver de nuevo la presentación va a disfrutar de ella, ¿no? Pues así es Dios, no tengamos ninguna duda. Sin lugar a dudas. ¿Qué opinas, Juan? Cuando se relaciona, la lengua dice mucho de quiénes somos, porque la utilizamos, es nuestra herramienta para comunicarnos, para expresarnos, para decir, pues eso, por dónde vamos, qué queremos hacer. Y si además lo relacionamos con la Biblia, a veces cometemos el error de hacer que la Biblia sea como un lenguaje solemne, distante, cuando Jesús es todo lo contrario. Jesús se dedicaba a hablar lo más accesible y lo más llano y utilizando lo que la gente pudiera, porque es un Dios que quiere hacerse entender. Más sencilla que fueron sus parábolas, sus ilustraciones, ¿no? Sí, entonces, si utilizamos el gallego, que dicen que es una de las lenguas más melodiosas, para alguien que ha tenido la fortuna de estar en Galicia algunas veces, cuando sobre todo tenían los niños pequeños, yo me quedé con algunas expresiones, que no sabía que eran originarias de allá. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos en Murcia, y en Murcia tenemos también una variante del castellano, que es el panocho, que también es muy rico, y que durante años ha servido o era asociado a la gente más pobre y más... huertana de las barracas. Los menos preparados, ¿no? Y sin embargo, hoy hay cierta corriente, ¿no? Para poder un poco poner en valor, porque tiene cosas muy interesantes. Mira, simplemente algunos detalles, buscando yo por aquí. Cuando son lenguas, el gallego, el panocho, y seguramente los que nos estáis escuchando tenéis vuestra propia variante allí donde geográficamente estáis, y que seguro que es muy rica y que merece la pena compartir. Son lenguas que están apegadas a la tierra, ¿no? A la gente, y eso dice mucho también cuando ponemos la Biblia también en ese contexto, ¿no? Porque hay incluso expresiones que en el castellano estándar no recogen seguramente todo lo que la Biblia quisiera transmitir. Por ejemplo, me voy a explicar. En gallego, por ejemplo, se dice sentidiño, ¿no? Sí. ¿Vale? Corrígeme, por eso que tengo una gallega y quiero que ella me Está bien, me apunte. sentidiño, perfecto. El libro de Proverbios es un libro de la sabiduría, ¿no? Se nos habla de la sabiduría, ¿no? Y el entendimiento, ¿no? Todas esas palabras que son tan solemnes, ¿no? Pero la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, es saber vivir. Dios quiere que nos impregnemos de eso. Entonces, un gallego diría que la Biblia nos enseña a tener sentidiño ante la vida, ¿no? Seguramente un murciano diría que nos enseña a ser hombres y mujeres con fuste. Porque aquí algo que tiene sentido es que tiene fuste ¿no? En esta tierra, ¿no? Pero te voy a poner otro ejemplo más. El pueblo de Israel en Babilonia, por ejemplo, el Salmo 137, ¿no? Que describe perfectamente eso de junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. Seguramente un gallego diría la morriña, expresaría un poco ese sentido, ¿no? De tristeza, de nostalgia, ¿no? De nostalgia, que a lo mejor en el castellano estándar no recoge todos los sentidos posibles, ¿no? Un huertano diría algo más como un reconcomio, ¿no? De algo que me reconcome, que me ha dejado mal cuerpo, ¿no? No lo olvido, no soy capaz de olvidarlo. Eso, ¿no? Seguramente vosotros ahí donde estáis tendríais también otro tipo de acepciones. Así que podríamos estar hablando de ese sentido, de ese Dios apegado a la lengua, a la comunicación, que no solo transmite ideas, sino que transmite sensaciones, sentimientos, emociones. Ese es nuestro Dios. Qué bueno. Panocha, por cierto, en gallego es mazorca.
Ah, sí, Sí, claro. sí. La mazorca de maíz es una panocha. Pues, Fíjate. Lo que aprendemos, ¿eh? ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Pues para ir enriqueciendo también la forma en la que nos expresamos. Es muy interesante aprender palabras de otros idiomas y entender también cómo piensan otras personas, porque cuanto más enriquezcamos además nuestro propio lenguaje, mejor nos expresaremos y mejor nos haremos entender. Así que gracias por el guiño al sentidiño, que buena falta hace. Aquí también lo decimos cuando ve con sentidiño, es igual que ve a modiño, ¿no? Ve con cuidado, ve con calma. Y son expresiones, cuando terminamos todo en guiño o en guiña, le damos un punto de cariño, ¿de acuerdo? Cuando le ponemos algo iño, significa efectivamente que tiene un plus de cariño. Así que sentidiño, amodiño, y vamos a intentar cuidarnos todos. Vamos a intentar ser aveiro, a cubillo, vamos a intentar dar más agarimo también. Y vamos a intentar cuidarnos todos un poquito más, como nos cuida nuestro Dios. Yo creo que es una idea muy bonita y muy cariñosa para comenzar nuestro programa de hoy. Y agradecemos a Salva de verdad que nos haya llevado por este camino curioso y muy bonito, además, muy cariñoso también. Así que terminamos así la primera reflexión. Vamos a escuchar algo de música y rápidamente nos vamos a nuestra escuela de Biblia.